Ahora vamos a escuchar desde Colombia, desde Bogotá concretamente, al profesor Claudio Ramírez Angarita. El profesor Angarita es un filósofo de la educación, donde ha hecho algunas investigaciones en el campo de la teoría de la educación, de la teoría marxista, de la educación con el componente liberador. Y hoy pues nos lo vamos a escuchar con la literatura comprometida, sus implicaciones en educación, a que llamamos educación comprometida, y vamos a tomar unos referentes de la literatura latinoamericana, como es el caso de una novela que recomendamos, que tiene por título Angosta, de un escritor colombiano, y una novela venezolana, de un autor venezolano que se llama País Portátil. Así que adelante, Claudio Ramírez Angarita. Gracias, maestro Gregorio. Gran saludo a usted y a toda la audiencia latinoamericana desde aquí de la fría Bogotá. Bueno, antes de iniciar con mi exposición, quiero presentarme con algunos detalles para poder ofrecerles pues una caracterización que ustedes puedan tener también de mi postura, más que de mi exposición, de mi postura frente a lo que es la literatura comprometida. Y quiero iniciar con lo siguiente. Mi formación en educación, de bachillerato, es en humanidades. Aquí en los años 90, las humanidades, yo estudié en Cúcuta, de hecho soy de Cúcuta, la frontera colombo-venezolana, pero llevo 20 años viviendo aquí en la capital. Toda mi familia es cucuteña, es andina. Se enfocó en las ciencias sociales, en las ciencias económicas, en la educación en artes y por supuesto en todo lo que fue el componente de español. Luego, cuando ingreso a mi pregrado en Pamplona, norte de Santander, universidad pública, mi título reza como licenciado en ciencias económicas y en ciencias sociales. Campo de estudio que se terminó en los años 2000, yo me gradué en 2001, en el 2000 ya no existía dicho campo del conocimiento, sino simplemente existía educación con énfasis en, es decir, que desapareció en las ciencias económicas. ¿Y a qué voy? A que cuando yo hago mi maestría y empiezo a leer la filosofía, e inicio filosofía con la filosofía latinoamericana, después abandoné un poco los estudios en ciencias económicas y consideraba tanto en ciencias económicas cuando lo retomé como en filosofía y en ciencias sociales que los textos técnicos eran los únicos que existían. Y lo decía de manera ortodoxa. Es decir, la literatura era lo tomaba yo como increíble, ¿no? Bueno, quizás por la visión provinciana, no sé, aunque la visión urbana de aquí, de la capital, no era tan distante. Pero empecé a descubrir una mina en esos textos literarios cuando empecé a relacionarlos más allá de esa estética literaria e incluso más allá de algunos contenidos que uno encuentra desde los ámbitos que llama aquí en Colombia de las ciencias sociales. Dices el ámbito político, social, económico, cultural, que hasta las pruebas de Estado aquí en Colombia pues las llevan a la práctica. Bien, entonces cuando yo retomo la literatura, viéndola más allá de lo estético, viéndolo más allá incluso de una posible relación o de las relaciones con hitos que se conocen o que se han repasado en la historia, pues se descubren otras cosas y empieza uno a escudriñar y a encontrar toda esa gama de posibilidades, sobre todo que es lo que más aprecio, esa gama de posibilidades pedagógicas, didácticas que ofrece la literatura, en este caso la literatura comprometida. Y con ese avistamiento, con esa caracterización, pues inicio esta exploración
de la mano de la literatura comprometida, de lo que nos ofrece la filosofía en su enfoque de pensamiento, en pensamiento crítico y, por supuesto, de algunos elementos de las ciencias sociales. Pero para delimitar, hemos decidido tocar País Portátil, que es una novela venezolana, una novela característica latinoamericana, que algunos la clasifican dentro del boom latinoamericano, que se inscribe en el contexto de los años 50, bueno, el contexto de los años 60, de pronto proyectándose a los 70, y que obedece pues también a mi actual curso, como siempre estudiante. El profe decía que era filósofo, no, yo siempre soy estudiante, maestro Gregorio Máxima, con usted como maestro, que me ha enseñado eso. En la línea de filosofía y política del postdoctorado de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, con sede en la bella Caracas. Bueno, entonces, al hablar de literatura comprometida, en la práctica pues se refleja lo que es la escritura comprometida. Dicha escritura nos expone la importancia de distinguir los ámbitos sociales, lógicamente el contexto y el medio, incluyendo una visión crítica de lo que es el ámbito social, donde se desarrollan las historias que parecen o son ficticias, pero incluso la realidad supera esas situaciones. La clave sociohistórica y los desafíos que plantea cada escenario, cada historia. En este caso, la que nos plantea más adelante y que expondré brevemente, que es la de País Portátil, pero que se inscribe, repito, a esos elementos que es la lectura comprometida, que se hace a partir del escrito comprometido, pues nos da en la situación que podamos nosotros hacer la interpretación para utilizarlo como reza aquí nuestro encuentro en la educación. Y un tercer elemento que es el cotidiano, las vivencias y los roles. Sin lo cotidiano, sin las vivencias y sin los roles de los diferentes protagonistas de lo que son las lecturas comprometidas, para el caso de las novelas, por ejemplo, latinoamericanas, pues sería difícil, muy difícil comprender precisamente el mensaje que tiene la literatura comprometida, ese mensaje sociocrítico. La literatura comprometida, en mi lectura propia, repito, en mi lectura propia no me estoy inscribiendo todavía en ningún teórico, obviamente se ha leído, obviamente se ha abordado a diferentes personajes, diferentes posturas desde la filosofía crítica y desde literatura crítica, pero cuando se explora la literatura latinoamericana, yo pienso en los tres momentos: el momento de la postura, que está inscrita en esa literatura comprometida latinoamericana, en la denuncia y en la proyección. En la postura, en tanto esos contenidos que están allí, lo debemos relacionar con la historia. Créanme que en los textos de literatura comprometida que llamo yo las novelas comprometidas, por ejemplo, para el caso de Colombia y las que muchos conocemos latinoamericanas, incluso de carácter universal, difícilmente se desligan del contexto histórico. Otro punto que encontramos en esa literatura comprometida es el asentamiento de las relaciones sociales y la suprema importancia que se dan en ellas, y que tienen en su gran mayoría implícitamente, cuando no explícitamente, los sustentos teóricos, sobre todo cuando uno lee las trayectorias de los autores, pues se encuentra que son bueno, se diversifican, pues, diversifican sus posturas y han diversificado incluso sus estudios para poder llevar a cabo sus creaciones literarias. La denuncia es la otra etapa, donde las situaciones ya son concretas, se encuentran allí inscritas, el contexto que obedece a ese marco histórico, a ese tiempo, los marcos de comprensión
y los hechos propios que trae cada producción, cada creación, llamo yo, para pasar a la proyección, que ya es la praxis y aquel apersonamiento que hace la persona que se acerca, el sujeto que se acerca a estos textos. Cuando la intención es pedagógica, pues la proyección es vital para poder materializar, para poder encarnar no solo el mensaje y la divulgación del texto, que pertenece al conjunto de literatura comprometida, sino, sino a que la lectura de los sujetos, en este caso serían los educandos, sí, se acerquen a esa literatura y puedan también hacer sus interpretaciones, hacer sus lecturas y, por supuesto, llegar a una etapa de creación. Y esa proyección consta de los siguientes elementos, que es la formación de lo sociocrítico, la divulgación, la construcción conceptual y metodológica, sobre todo esta la realiza el sujeto que está con ese apersonamiento de esta literatura crítica como una vía de comprensión, como una vía pedagógica, como un componente didáctico, si se quiere. Y por supuesto que nos lleve al culmen, que es el compromiso sociocrítico. Bueno, entonces, el sustento, por llamarlo así, teórico, yo lo llamaría un poco de avistamiento conceptual. Lo tenemos en tres grandes conjuntos, que son la filosofía, las ciencias sociales y la aplicación, que es la educación. En la filosofía, como lo decía al inicio, el sentido crítico, la realidad material, y uno de los baluartes teóricos de la literatura comprometida, de lo que es la literatura comprometida a nivel mundial, ¿cierto? Al siglo XX es el señor Jean-Paul Sartre. 3 minutos. Que pasó de la teoría a la práctica. En nuestra América Latina tenemos a Dussel y nada que hacer, la visión crítica, pues, de los máximos exponentes son Karl Marx y Federico Engels. A su vez, esa proyección de la pedagogía, de la didáctica y de la formación integral. Llegamos a lo que nos corresponde en los 3 minutos. Bueno, y que ya tendremos la oportunidad, pues, de leer en nuestras memorias. Y es el texto de el señor Adriano González León, País Portátil, texto recomendado. La versión está en digital, por fortuna, en las ediciones 200 años de la batalla Carabobo, que sacó el gobierno bolivariano de Venezuela. Y es un ejemplo típico de la literatura comprometida en Latinoamérica. Esos elementos que encontramos allí, como lo decía arriba, son los ámbitos sociales, del contexto, del medio. Al leerlo se hace un repaso de lo que es el pasado y presente a través de sus protagonistas, donde la lectura misma nos lleva a la comprensión de ese contexto social, económico, político de la Venezuela de final del siglo XIX, que no se aleja de esa realidad del resto de América Latina, las luchas intestinas, el caudillismo, la influencia de las potencias extranjeras, la búsqueda de identidad que se refleja en esos mismos personajes y en las situaciones. En este caso específico, la realidad andina, la sociedad andina de finales del siglo XIX e inicios del XX, y el tema familiar, sobre todo en el contexto de las guerras internas, y cómo ese tema familiar va a calar después en la postura de uno de los personajes, que es el principal personaje, que es en este caso Andrés, que se desenvuelve en los años 60 en el contexto de la Venezuela post dictadura, y que se inscribe en los movimientos de resistencia armada, dícese guerrilla urbana para el caso, como una manera de, digamos, de hacer eco de esa acumulación de circunstancias adversas que en un individuo se han acumulado en esa persona a través de los hechos históricos. La vivencia, los roles, el cotidiano lo encontramos allí en nuestra novela País Portátil. Es una novela que va más allá de la ficción, toca los elementos políticos, repito, a nivel macro, a nivel micro, las resistencias, lo rural, el caudillismo, cumpliendo con ese criterio que es la lectura comprometida, la comparación con lo urbano,
el tema de la identidad, de hecho los perfiles mismos sociopsicológicos, llamo yo, el tema de la dignidad, la hegemonía, el entreguismo, que allí se puede dilucidar en algunos pasajes, y las posturas ético-políticas que acompañan los dilemas que aparecen en esa novela llamada País Portátil. Bueno, de País Portátil, gran recomendación, está la película que se hizo a finales de los 70 en Venezuela, reposa en YouTube, espero que a través del equipo aquí organizador, pues hagan llegar la presentación para que encuentren allí la novela que ganó algunos premios y que hoy es rescatada para hacer los análisis de esa novela. Y a la par de ella podemos encontrar muchas novelas porque el capítulo se extiende a los diferentes países de América Latina, y en este caso la novela Angosta, que es del señor Héctor Abad Faciolince, también cercana a las características propias de la novela latinoamericana, en este caso lo que llamamos, o los que yo logro distinguir como esa novela social, como esa novela comprometida. No digas que has leído libros, demuestra que a través de ellos has aprendido a pensar mejor, a ser una persona más perspicaz y reflexiva. Se le atribuye a Epicteto. Muchas gracias, querida audiencia. Gracias, maestro Gregorio. Ya en la presentación que ojalá les llegue, allí está la bibliografía recomendada. Sí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario para la conferencia de el profesor Claudio Ramírez? Bien. Bueno, profe Claudio, un placer. Gracias por la participación, gracias por la colaboración y le invitamos a seguir en línea. Quería decirles, antes de pasar a las ponencias presenciales, decirles que hay un pequeño stand a la salida del auditorio de libros. Realmente es una oportunidad de adquirir algunos clásicos de la filosofía, sociología y algunas obras del profesor Miguel Ángel y de mi persona y de otros profesores y realmente autores clásicos a precios, como se dice en Venezuela, a precios solidarios. Entonces vamos a invitar, yo les acompaño hasta este momento. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro encuentro de hoy. Ayer tuvimos una jornada muy buena. Hoy está pintando muy bien, muy buena también. Y le invito a los colegas, profesores que van a presentar sus trabajos en vivo y en directo. Por favor, les pido que también a la profesora Rosa Elena Pérez, quien moderará esta segunda parte del encuentro. Rosa Elena, bueno, mientras ahí déjenme ir allá a llamar todo. Ya regresó. Entonces, el locutor de guardia es el